Buenos días, me llamo Danilo Martuchelli, me desempeño actualmente como profesor de Sociología en la Universidad Paris Descartes en Francia, París. Durante mucho tiempo en las ciencias sociales se impuso un relato, una manera de contar la historia, donde se suponía que los diferentes procesos sociales se encontraban en profunda correspondencia. Ya sea porque en el caso del marxismo se pensaba que los cambios en la economía de alguna manera influenciaban los cambios políticos y ellos en los culturales, o bien desde el funcionalismo, porque se pensaba que la sociedad como un todo transformaba de manera más o menos conjunta en todos sus ámbitos sociales. Esto creo yo que como paradigma de interpretación tiene una serie de problemas para comprender lo que ha sucedido en Lima. Y el libro parte de la hipótesis que el sentimiento de tantos limeños de vivir en una sociedad compleja se explica desde esta situación. Es decir, los cambios que se han dado en Lima, por el momento me detengo en solo tres, económicos, políticos, culturales, han conocido lógicas autónomas y disímiles. Y es porque lo que se dio en la economía se dio de manera de divorcio con lo que pasó en la política, y yo mismo, distinto de lo que sucedió en lo cultural, que cuesta comprender de manera articulada lo que sucedió en Lima. Es eso a lo cual hace referencia la frase, que fueron cambios simultáneos en el tiempo, pero cada uno gobernado con lógicas distintas. Para eso se requiere romper con la idea de que las cosas son armónicas, coinciden en el tiempo, pero tienen lógicas distintas de transformación. ¿Qué es la sociabilidad? Los intercambios ordinarios de las personas en la vida social. Esas sociabilidades que estamos teniendo en este momento, que pueden tener con otra persona en el ámbito laboral, familiar, el espacio urbano, siempre se basa en una tipificación recíproca. Roles sociales, pero también rasgos individuales que pueden ser clase social, raza, etnia, género, edades, etcétera, etcétera. Una de las grandes características de la sociabilidad en la sociedad limeña fue que estuvo marcada por una profunda diversidad jerárquica. Habían personas que en la Lima de los 1900 eran las personas decentes, estaban las capas populares y estaban mucho más tarde, progresivamente, ciertos migrantes, muchas veces estigmatizados a través de una serie de estereotipos. Esa Lima de las jerarquías culturales fue un Lima donde, de alguna manera, para decirlo de manera gráfica y un poco exagerada, todo el mundo estaba donde tenía que estar. Es eso lo que se ha resquebrajado social y culturalmente en Lima, me parece, en los últimos 3, 4, 5 décadas de manera progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una expectativa de horizontalización del lazo social en todos los intercambios hoy en día en Lima. Digo bien, una expectativa. Es decir, que entre las clases sociales, entre los géneros o entre las etnias, existe un anhelo de un tratamiento más horizontal, menos jerárquico y por lo tanto menos prepotente y abusivo. Este anhelo de horizontalización, también visible en las generaciones en relación padre-hijos o jóvenes, personas de mayor edad, es un elemento de presión muy importante que transforma y resquebraja las antiguas jerarquías culturales. Entonces, ¿qué está sucediendo en la sociedad limeña? Un expectativo de horizontalización interactiva muy fuerte en todas las relaciones sociales, en una sociedad en la cual las desigualdades económicas siguen siendo muy grandes. El cortocircuito entre limeños que quieren cada vez más ser tratados de manera horizontal y no abusiva, y una sociedad profundamente desigual económicamente, produce una serie de irritaciones y de cortocircuitos cotidianos. Es esa revolución de la sociabilidad que trata de ser analizada en el libro. Sí, pero hay que distinguir tres formas de violencia por lo menos. Hay una violencia interactiva, hay una violencia política y una violencia criminal. Las tres son distintas. En el periodo que cubre el libro, coincide con algunos años en los cuales se dio la violencia política a través del Sendero Luminoso y también la acción represiva del Estado peruano. Me pareció en el libro que no debía, en una interpretación larga de varias décadas de transformaciones de Lima, darle un peso excesivo a la memoria o a la experiencia de la violencia.
es un sesgo de interpretación, me pareció que otros fenómenos sociales eran más importantes y explicaban mucho mejor las transformaciones que vive la sociedad limeña hoy en día, que ha tenido un focal particular sobre el fenómeno de violencia, cuyos principales víctimas, nunca hay que olvidarlo, a pesar de hechos emblemáticos en Lima, se dieron en las provincias y no en Lima. Por eso las tres formas de violencia. La violencia política me parece que para comprender la transformación de 50 años de Lima es menos importante de lo que muchas veces muchas otras interpretaciones proponen. La violencia delictiva, que siempre ha sido importante en Lima como en cualquier otra ciudad del mundo, en los últimos periodos ha tomado una fuerza muy grande. El llamado al orden, a ciertas formas autoritarias y sobre todo un sentimiento de inseguridad ciudadana, que no es la violencia, que hace que en las relaciones públicas existan formas de reticencias interactivas muy grandes, el estar a la alerta y al acecho. Creo yo que es una de las formas también que se expresan estos cambios que la sociabilidad han tenido en Lima. Y por último llegan los fenómenos de violencia interactiva, en realidad de irritaciones cotidianas y ordinarias. Eso hace que las personas, una sociedad que estuvo jerarquizada fuertemente culturalmente y que hoy día está atravesada por un anhelo de sociabilidad horizontal más grande, haga que vivan las interacciones con los desconocidos, con los anónimos, como algo particularmente inquietante. Y eso hace que las calles de Lima sean verdaderas arenas, si no de conflictos, por lo menos de pujas, de irritaciones recíprocas. Entonces, sí, claro, la violencia es un elemento mayor como trasfondo de la sociedad limeña. No me parece que en tanto que fenómeno sea uno de los puntos principales de la interpretación necesaria para comprender los cambios estructurales en Lima. Más importante que la violencia es el llamado que atraviesa la sociedad limeña y casi se podría decir peruana de una puesta en regla de la sociedad. Y muchos temas que atraviesan hoy el debate político en el Perú, la formalización del mercado de trabajo, la necesidad de reglas en la vida cotidiana, los problemas mayores de delincuencia o criminalidad, pero también violencia de género, reenvían a una visión donde en el fondo lo que está en cuestión es menos tal vez la violencia en sí misma que la necesidad y la toma de conciencia de la sociedad limeña y peruana de la necesidad de un Estado imparcial, de la justicia y de la puesta en regla de la vida social. Eso me parece más sustancial para interpretar Lima que la violencia en sí misma. La tesis que subyace a este libro, como el libro sobre Chile y otro que se llama Individuos en el Sur, es que existe una variante latinoamericana de la producción de los individuos. Y que el individualismo latinoamericano, a la gran diferencia del individualismo norteamericano o europeo, no se basa en interpelaciones institucionales, sino en individuos que tienen que hacerse cargo por ellos mismos de sus propias experiencias personales. Eso que se puede llamar un individuo hiperactor, es decir, alguien que no está asistido por instituciones, recursos públicos o ayudas institucionales, sino que tiene él mismo y sus familias o algunos contactos tener los soportes para poder desarrollar su vida social. Ese modelo es común a los latinoamericanos, con variantes históricas y con diferencias nacionales. El trabajo sobre Chile hecho con Katia Araujo o el ensayo sobre Lima responden a tratar de mostrar cómo esta matriz común de individualismo latinoamericano, agéntico, donde cada cual tiene que desenvolverse por sí mismo para ser individuo, tiene formas históricas y matrices nacionales distintas. Un modelo regional, diversidades históricas y nacionales. Algo que permite establecer comparaciones históricas con el individualismo en las sociedades del norte, pero también con otras variantes del individualismo en otras regiones del mundo, África o Asia. Yo creo, pero me puedo equivocar, que ha habido 4 grandes momentos interpretativos en las ciencias sociales peruanas. El primero es el momento fundador, no en las ciencias sociales, pero el pensamiento social en el Perú, que está asociado al periodo de los años 20 y 30, con los nombres Mariátegui, y La Torre, Valcárcel, Basadre, pero también el pensamiento conservador con Ribagüero, Milton Andrés Belaúnde, etc. Es el primer momento en el cual se piensa de alguna manera el Perú moderno y que va a marcar con su sombra incluso hoy en día el trabajo teórico de las ciencias sociales peruanas. El segundo gran momento creo que se puede articular en el año 60 en torno al tema cholo y la aparición de las migraciones provincianas
en Lima y la aparición de nuevas maneras de plantearse las transformaciones que vivía ya la sociedad limeña y a través de ella de alguna manera el Perú. El tercer gran momento es el movimiento informal, en donde entre el 84 y el 87, 4 libros mayúsculos, desde Matos Mar hasta de Gregori, pasando por Flores Galindo, Adams y otros, van a plantear el tema de la informalidad como una gran matriz interpretativa de los fenómenos del Perú. Y creo yo que a partir del año 2000, las fechas son arbitrarias, existe un cuarto gran momento interpretativo en torno a esto que en el libro se propone como un proyecto reglamentador, en el fondo un momento moral de las ciencias sociales peruanas, en donde la cuestión social se lee también como una cuestión propiamente moral. Creo yo que estos 4 momentos interpretativos permiten articular como núcleos temáticos una importante producción en cada periodo. Al lado de estos 4 momentos existe una especie de estilo de análisis común a las ciencias sociales y al pensamiento social en el Perú. Este estilo común de largo aliento se caracteriza por lo que acabas de mencionar, una especie de mito del eterno retorno o de la repetición fatalista, en donde todo cambia, pero en el fondo todo permanece exactamente lo mismo, y en donde inevitablemente se regresa a los mismos puntos de partida, ya sea la utopía inca, ya sea los movimientos mesiánicos, ya sea la Arcadia colonial, pero también los males endémicos que siempre aquejan al país. Es un estilo de pensamiento. En otros países, pienso en el caso francés donde trabajo, la imagen es por el contrario, casi exactamente opuesta, de un país que vive grandes momentos de ruptura. Paradigma revolucionario obliga. Y bien, alguien como Tocqueville pasó su vida mostrando que contrariamente a la ilusión política de los franceses, de la ruptura fundadora de la Revolución Francesa, existían profundas continuidades en la sociedad. En el Perú sucede casi lo inverso. A una sociedad que siempre se piensa a sí misma a través de la imagen de las sombras del pasado que nunca terminan de finiquitarse, es imprescindible, creo yo, en el lenguaje analítico, mencionar la importancia de las rupturas y la profundidad de los cambios. Creo yo que lo que ha pasado en la Universidad de Lima en los últimos 25 años, cuarto de siglo, es una ruptura profunda con la historia tradicional tanto del Perú como de la situación limeña. Y es a la defensa de la tesis de la ruptura que se trata de emplazar ese ensayo. ¿Cómo es posible que desde la imagen del eterno retorno a la sombra del pasado puede las ciencias sociales peruanas ser tan en fase con la transformación de la sociedad? Muestra hasta qué punto es más un estilo de pensamiento que en realidad una manera de enceguecerse contra los cambios. ¿Cómo es posible que los sociólogos franceses, tan adictos a la ruptura revolucionaria, puedan comprender las continuidades? Tienen la misma cariz, la misma pregunta de las otras maneras. Pero forma parte de lo mejor y lo más enigmático de la tradición intelectual peruana, que creo yo que es una sociedad que cambia resistiendo al cambio y que de alguna manera en tantos intelectuales es una manera tal vez de enfrentarse a lo traumático de la profundidad de las transformaciones que vive en muy poco tiempo la sociedad peruana. No lo han pensado. Uno de los grandes enigmas para mí en las ciencias sociales latinoamericanas, y diría el pensamiento político latinoamericano, es que América Latina es y el Perú por supuesto, es una muy vieja sociedad de individuos que no se piensa como una sociedad de individuos. En estos países, en América Latina, el Perú, desde la independencia el derecho está basado en el sujeto individual. En los últimos tiempos los derechos humanos se ha vuelto una exigencia absoluta de la sociedad peruana. Existe un individualismo emprendedor que ha tomado múltiples carismas y es una sociedad profundamente arraigada en una defensa fuerte de lo que cada uno quiere en su propia individualidad personal. Y al lado de esta afirmación histórica y reciente, tan fuerte de las individualidades, desde la noción de los derechos humanos hasta las individualidades populares, existe un auténtico silencio de las ciencias sociales en comprender el individualismo latinoamericano. El por qué y cómo las sociedades latinoamericanas son sociedades de individuos que no logran pensarse desde esa matriz, creo yo que forma parte de los grandes desafíos para la generación que ustedes representan.